Bueno, entonces vamos a hablar algunos conceptos generales de los adenomas de hipófisis. Primero ubicamos la glándula de hipófisis en la fosa media, ¿cierto? Superior al seno esfenoidal, rodeada en la parte lateral por los senos cavernosos, en la parte superior por el quiasma óptico, que lo vemos aquí, en este punto, conectada la hipófisis al hipotálamo, que es esta parte, por el infundíbulo. Hay una estrecha comunicación entre estas dos estructuras. La hipófisis regula todo el sistema hormonal del cuerpo. Produce todas las hormonas estimulantes para la tiroides, las glándulas suprarrenales, para los ovarios, los testículos. Regula también la parte posterior, el equilibrio hidroelectrolítico a través de las diferentes hormonas que secreta. Y a su vez es regulada por el hipotálamo. El hipotálamo le libera a la hipófisis factores estimulantes para todos los ejes, para el eje adrenal, para el eje tiroideo, para el eje gonadal, y esta estimulación es positiva, o sea que el hipotálamo estimula, excepto en la prolactina, donde el hipotálamo inhibe la producción de prolactina de la hipófisis, liberando dopamina. Digamos, ese es un dato inicial importante para recordar acerca de la fisiología de la hipófisis. Hablando de los adenomas, entonces, bueno, aquí hay un corte coronal que muestra un macroadenoma de hipófisis. Aquí vemos la relación lateral con los senos cavernosos, la carótida es lo que se ve más hipointenso, arriba el quiasma óptico, ¿cierto? Aquí se puede ver claramente, y luego de que el adenoma se reduce, pues vemos claramente el infundíbulo y se ve pues mucho más claro la parte superior, el quiasma. Esto pues como para tener una idea clara de dónde está ubicada la glándula y cuáles son los síntomas que produce de acuerdo a esa ubicación y a las estructuras que lo rodean. Entonces, los tumores de hipófisis representan el 10 al 15% de los tumores cerebrales. Son una patología relativamente frecuente con la cual el médico general probablemente se enfrente en el transcurso de su ejercicio. La frecuencia, o los podemos dividir los adenomas de hipófisis en funcionantes, los que secretan hormonas, y no funcionantes, los que no tienen una repercusión clínica de esas hormonas que expresan, ¿cierto? No es que no expresen hormonas los no funcionantes, normalmente tienen receptores o son positivos para receptores de LH y FSH, pero esto no tiene una representación clínica en los pacientes. Este porcentaje, digamos, tiende a cambiar en la medida que hacemos muchos más exámenes diagnósticos por cefaleas primarias, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que hay series donde usted puede encontrar que es mucho más frecuente tener adenomas no funcionantes. Entonces, esa es una clasificación. Dentro de los funcionantes, entonces, están los que producen prolactina, los que producen hormona de crecimiento y los que producen hormona ACTH, corticotropa. Otra clasificación es de acuerdo al tamaño. Dice pues la literatura que la gran mayoría de adenomas son microadenomas, 90%, siendo los macroadenomas solo 10%, depende de la serie de quien revisemos, ¿cierto? Probablemente si uno revisa una serie neuroquirúrgica son mucho más frecuentes los macroadenomas. Definimos microadenomas menores de 10 milímetros y macroadenomas mayores de 10 milímetros. Son extremadamente raros o muy raros en los pacientes pediátricos. 90% de estos tumores adenomas de hipófisis son de paciente adulto. Entonces, empecemos con los, digamos, más sencillos, que son los adenomas no funcionantes. Entonces, ¿cuál es el escenario en que el médico se enfrenta a un adenoma de hipófisis no funcionante? Normalmente estos pacientes se detectan en estadios más grandes o son más frecuentemente macroadenomas porque se expresan con síntomas compresivos. Entonces,
un paciente que tiene cefalea y déficit visual es como el paciente clásico de un adenoma no funcionante sintomático. Entonces, en este caso, lo que les quiero decir es que es muy importante hacer una campimetría por confrontación. ¿Cómo se hace? Entonces, paciente con cefalea, disminución de la agudeza visual, o que relata, o usted le pregunta y relata que frecuentemente se choca con las cosas, ¿cierto? No tiene buena visión periférica. Entonces, clásicamente la adenoma de hipófisis produce una hemianopsia bitemporal, ¿cierto? O hemianopsia heterónima, en el cual se afecta el campo temporal del ojo derecho y el campo temporal del ojo izquierdo. Usted debe ponerse enfrente de su paciente, ¿cierto? A la misma altura. El objetivo es que el paciente mire su nariz, ¿cierto? Y usted examina un ojo primero y otro ojo después, o sea, ocluye un ojo y va a examinar la visión periférica de su paciente. Siempre tiene que estar el paciente concentrado en su nariz y con su dedo, entonces usted va a examinar el campo periférico. ¿Listo? Con el dedo derecho y con el dedo izquierdo para ver la porción nasal y la porción temporal. El defecto campimétrico se nombra de acuerdo a lo que el paciente no ve. Digamos que eso a veces puede causar un poco de confusión cuando uno mira los esquemas de los defectos visuales, ¿cierto? O sea que si el paciente no ve hacia la parte lateral, tiene una alteración en el campo temporal, ¿cierto? Aunque la retina que mire el campo temporal sea la retina nasal del paciente. Entonces, el defecto campimétrico se clasifica de acuerdo a la parte que el paciente no ve y no a la retina que tiene el daño, ¿cierto? O a la parte de la retina que envía la información hacia la vía óptica, que es la que está comprimida. Entonces, clásicamente, esos son los adenomas no funcionantes. Mensaje: paciente con cefalea, alteración visual, siempre hacer una campimetría, ¿sí? Si a usted le quedan dudas de su campimetría por confrontación, entonces pues tenemos ya la ayuda de las campimetrías computarizadas y pues la ayuda del oftalmólogo. No es tan frecuente encontrar papiledema en estos pacientes, ¿cierto? O sea, el tumor tiene que tener un tamaño mucho más significativo para que haya un edema del nervio óptico. Recordemos que la compresión está a nivel del quiasma, ¿cierto? Clásicamente el adenoma produce compresión del quiasma óptico. Hay casos en los que los adenomas pueden tener un crecimiento asimétrico y puede haber compresión de un nervio óptico más que del otro o más que del quiasma, pero eso es lo más frecuente. Listo, entonces ahora pasamos a los adenomas funcionantes. El más frecuente es el prolactinoma, representa 60-70% de los adenomas funcionantes. Entonces la clínica va a depender mucho del género del paciente. Generalmente las mujeres presentan oligo o amenorrea, ¿cierto? Esto es debido al déficit de estrógeno. La prolactina inhibe la producción de estrógenos. Otros síntomas que tienen estas pacientes es la galactorrea sin estar en embarazo. Entonces aquí una paciente que tiene amenorrea y galactorrea, el principal diagnóstico diferencial es el embarazo, ¿cierto? No vayamos a rotular todos los pacientes con amenorrea, galactorrea como un adenoma de hipófisis. Listo. Pero aparte de eso, pues hay otros síntomas derivados de la alteración hormonal de los estrógenos y los progestágenos por la inhibición que hace la prolactina de estos, ¿cierto? Entonces, disminución de la libido, las alteraciones de la agudeza visual no son tan frecuentes y son debidas a la compresión cuando el prolactinoma ya alcanza cierto tamaño. Entonces, cuando usted se enfrenta a un paciente que sospecha un prolactinoma, o sea, tiene una amenorrea y tiene galactorrea, usted descartó que sea un embarazo, entonces usted pide una prolactina. ¿Cuáles son las...? Así que primero miremos los hombres. Los hombres consultan mucho menos que las mujeres, ¿cierto? Cuando tienen un prolactinoma, o digamos se detecta el prolactinoma en estadios más avanzados, casi siempre cuando ya hay una compresión del quiasma,
porque no es tan frecuente, o digamos como que da cierta pena en el medio consultar por disminución de la libido o por infertilidad, ¿sí? La ginecomastia y la galactorrea, al contrario de las mujeres, no es frecuente, o sea, esto es un hombre con galactorreas, ya es una presentación tardía de un prolactinoma. Entonces, esa es la razón por la cual el diagnóstico se hace un poco después. La causa fisiopatológica de la disminución de la libido y de la infertilidad es porque la prolactina inhibe la LH y entonces disminuye la testosterona y esto disminuye la espermatogénesis. Entonces usted pide su prolactina y entonces lo que usted tiene que tener en cuenta es que hay muchas causas de elevación de la prolactina, ¿cierto? No solamente el prolactinoma. Entonces, hay que advertirle al paciente pues, que el día anterior no debe tener relaciones porque la estimulación de los pezones hace que se aumente la prolactina y entonces esto puede confundir el diagnóstico. O digamos, en el estudio de la hiperprolactinemia hay que tener en cuenta estas cosas: el estrés, obviamente el embarazo, si el paciente consume neurolépticos, antidepresivos, uso crónico de opioides, el hipotiroidismo eleva levemente la prolactina, la falla renal o la falla hepática. Estas elevaciones de la prolactina normalmente son menores a 200 nanogramos por mililitro. O sea, si usted tiene un paciente con clínica y tiene una prolactina mayor de 200, digamos que eso hace diagnóstico de un prolactinoma. ¿Listo? Y ahí la conducta, entonces es una imagen. ¿Listo? Entonces, clínica, luego medición de prolactina y luego imagen. Si la prolactina es menor a 200, ¿cierto? La probabilidad de que sea un adenoma de hipófisis es menor y entonces hay que buscar alguna de estas causas. Hipotiroidismo con tratamiento no adecuado. Ayer tenía un caso así similar, tenía una prolactina de 90, lo normal o los niveles de laboratorio son de 10 a 25. 10 a 25. Estas enfermedades y estos medicamentos pueden causar elevaciones menores a 200. Y el efecto Hooke son pacientes que tienen demasiada prolactina o un tumor productor. Y cuando usted le hace la medición de prolactina se hace por anticuerpos. Entonces todos los anticuerpos quedan bloqueados por tanta prolactina y el nivel que va a dar el laboratorio es menor o es una prolactina normal o levemente alterada. ¿Esos qué casos son? Normalmente son tumores grandes, macroadenomas que ya tienen diagnóstico por imagen. Lo otro en la prolactina es que los otros tumores o los adenomas no funcionantes también pueden producir un aumento de la prolactina, ¿cierto? Pero ese aumento normalmente es menor de 200. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Puede el médico general hacer seguimiento de un tratamiento de un prolactinoma? Pues está en capacidad, ¿cierto? El tratamiento se hace con bromocriptina o cabergolina. Inicialmente se usó mucho la bromocriptina, controla efectivamente un porcentaje muy importante de los casos, ¿cierto? Pero tiene muchos efectos adversos. Las náuseas y el vómito, casi todos los pacientes se quejan en algún momento del tratamiento de náuseas y vómito. Entonces, digamos que hoy en día usamos mucho más frecuente la cabergolina. Entonces, si usted en su consultorio le llega al paciente, sí, doctor, es que yo tengo un adenoma de hipófisis y estoy en tratamiento, es un prolactinoma, perfectamente puede hacer el seguimiento pidiendo los niveles de prolactina y ajustando las dosis de bromocriptina o de cabergolina, como lo vamos a ver. Obviamente, todos estos pacientes deben tener seguimiento por el neurocirujano y por el endocrinólogo, pero digamos que eventualmente el paciente puede acudir al médico general a consulta de seguimiento. La cabergolina es mucho mejor tolerada. Las dosis usuales son 0.5 miligramos 2 veces por semana. Entonces, es mucho más adherente al tratamiento de los pacientes con cabergolina que con bromocriptina. Entonces, si le pregunta, ay doctor, yo me llevo tomando eso 5 años, ¿cuándo lo puedo suspender?
Entonces, la recomendación es no suspender el tratamiento si los niveles no están adecuados, si no hay una remisión completa imagenológica del tumor por mínimo 2 años. ¿Listo? Porque la probabilidad de recaída del prolactinoma es supremamente alta. De hecho, la mayoría de pacientes toda la vida tienen tratamiento médico con la cabergolina o con la bromocriptina. ¿Cada cuánto se mide? Entonces hay que medir la prolactina cada mes hasta lograr un control adecuado, ¿cierto? Ojalá, idealmente, una prolactina en niveles de 10 a 25. Y se puede aumentar la cabergolina. Entonces, no se les haga raro que un paciente tome bromocriptina o cabergolina con dosis muy altas, ni por favor no le bajen las dosis, porque probablemente ese tumor específicamente necesita unas dosis más altas, ¿cierto? Y aunque la dosis de la cabergolina es 0.5 2 veces por semana, uno puede tener paciente que tome 2 tabletas diarias, ¿cierto? Sobre todo al inicio de los tratamientos, ¿sí? El tratamiento de los prolactinomas es médico, o sea, es extremadamente exótico hoy en día operar un prolactinoma. Luego de que el paciente logra estabilizarse o logramos niveles estables, el seguimiento es cada 3 a 6 meses y debe continuar este tratamiento, como les dije, hasta que niveles normales, imagen sin tumor, 2 años seguidos. Y si el paciente está en embarazo y le detectan un prolactinoma o a su control prenatal, entonces, ¿qué hay que hacer? Mándale a operar el tumor. ¿No? El paciente hay que darle tratamiento médico. La bromocriptina está probada en el embarazo, no tiene hasta ahora, no hay ningún reporte de que sea teratogénico, de que tenga una consecuencia para el feto, para el embrión ni para el bebé. Entonces, el objetivo en las pacientes en embarazo con un prolactinoma es disminuir el tamaño tumoral. Hay que hacer campimetría control cada mes en caso de los prolactinomas, ¿cierto? Si es micro, entonces, pues digamos que no es indispensable. Bueno, la acromegalia. ¿Alguna pregunta acerca de los prolactinomas? Para cerrar ahí. No, bueno. La acromegalia es 99% de los casos producida por un adenoma de hipófisis productor, ¿cierto? Raras excepciones. Estos otros tumores pueden llegar a producir hormona de crecimiento. Aquí está la frecuencia de presentación. Tiene un pico de edad en la quinta década de la vida, que es acromegalia. Entonces es un conjunto de cambios o de síntomas, un conjunto de enfermedades que se producen por un aumento de la hormona de crecimiento, ¿cierto? Que finalmente aumenta el IGF-1 y ese IGF-1 es el que tiene repercusión sobre todos los órganos, entonces en el corazón, que produce una falla cardíaca, una enfermedad coronaria temprana, arritmias, disfunción diastólica, apnea del sueño, diabetes, resistencia a la insulina, y produce unos cambios muy particulares sobre los tejidos blandos, ¿cierto? Aumentando el tamaño de las manos, los pies, de la lengua, de la mandíbula, produciendo una artropatía del paciente acromegálico. A nivel del colon produce una poliposis que aumenta el riesgo de malignidad o de tener un CAD de colon, y produce un cambio muy característico en la voz por engrosamiento de las cuerdas vocales. Entonces, para el médico general, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la detección del paciente acromegálico. ¿Por qué? Hay muchos acromegálicos que van a su control de hipertensos y nadie se da cuenta que son acromegálicos, pasan desapercibidos, ¿cierto? Y la acromegalia disminuye la expectativa de vida a 10 años. O sea, usted tener el diagnóstico de acromegalia, ya le acortaron 10 años de vida por todas estas complicaciones que les mencioné, cardíacas y aumento de las malignidades, etc. Entonces, ¿cuál es la característica? Esta es una fotico aquí tomado de un libro de una paciente antes y después de tener acromegalia. Vemos como tiene una lengua muy gruesa,
un aumento de los senos frontales son muy prominentes, el tamaño de la nariz ha cambiado, el tamaño de la mandíbula también, ¿cierto? Entonces, y a veces pasan desapercibidos. Usted, ¿desde cuándo va a control de hipertensos? No, doctora, hace como 10 años y no le han dicho que está como diferente. ¿Con el mismo médico? Sí, con el mismo. Bueno, pueden ver el tamaño de la puerta, ¿cierto? Y cómo este paciente tiene un diastema, no sé si se vea muy claro, que es otro signo característico. El tamaño de las manos, esta es la mano del médico, a la mano del paciente. Entonces, preguntas claves, como no es normal que uno después de completar la madurez ósea le crezcan los pies, ¿cierto? Ay, doctor, es que a mí ya no me sirven los zapatos. Y, yo pensaba que eso era normal. Una señora mide 1,60 y calza 43. Bueno. Otra cosa muy útil es comparar las fotos. Entonces, cuando usted tenga una sospecha, porque no crean pues que todos los casos son así tan de libro, sino que hay que tener algo de ojo clínico, ¿cierto, Dani? Para usted hacer el diagnóstico. Entonces, es muy útil. Tráigame una fotico suya de hace 10 años. Y obvio, claramente, ¿cierto? Claramente el seno frontal es mucho más prominente, la mandíbula es mucho más larga, la nariz se ha engrosado, los pómulos son más redundantes, un paciente casi totalmente diferente. Y ahí está el diagnóstico. El tratamiento, entonces, en este caso, casi siempre sí es la cirugía, antes o después de medicamentos, pero normalmente la opción quirúrgica en algún momento de la evolución del paciente la utilizamos. Algunos tumores que producen GH tienen también expresión de receptores de prolactina y por eso usamos la cabergolina, que puede controlar o puede disminuir el tamaño hasta en un 10% de los tumores. Otro medicamento más usado o digamos con más efectividad es el ocreotide, ¿cierto? Como les digo, lo usamos para controlar los síntomas o disminuir el tamaño del tumor antes de cirugía o tumores residuales que no fue posible sacarlos por su ubicación, se puede llegar a controlar los síntomas. Y finalmente la radiación pues también juega un papel importante en estos tumores que no podemos resecar de manera completa. Entonces, el tamaño del tumor no va en relación a la cantidad de GH que se produce. O sea que hay tumores pequeños que pueden tener una producción muy grande de GH y viceversa. Listo, en Cushing. ¿Cuál es el papel en Cushing? Entonces, digamos que esto ya es un tema más especializado de endocrino y de neurocirugía, pero ¿cuál es el papel que tiene el médico general en Cushing? Para mí, o el mensaje que yo les quiero dejar es cuando sospechar un Cushing. Entonces, cuando se hizo la descripción del Cushing, hace más de 100 años, hacer el diagnóstico era relativamente fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Que todo el mundo era flaco. Hace 100 años no existía el síndrome metabólico. Hoy en día, entonces, lo que yo quisiera es que todos los médicos generales que ven puros pacientes con síndrome metabólico se pregunten ¿y cuántos de estos pueden tener un Cushing, cierto? Que no es lo mismo usted tratar, no es lo mismo la sobrevida de un paciente con un síndrome metabólico a la sobrevida de un paciente que tienes un Cushing y no secundariamente un síndrome metabólico. Porque es que el Cushing tiene obesidad central, hipertensión, diabetes, hirsutismo, estrías, todos los pacientes, todo el que atiende consulta de prevención, todo el día ve pacientes así, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entonces? O usted de ahora en adelante en su quehacer diario, ¿cómo va a cambiar ese chip y qué va a pensar? Entonces, hay tres marcadores muy importantes. Listo, el Cushing entonces es un anabolismo. Es una hormona anabólica que cambia radicalmente el metabolismo del cuerpo. Y si usted, aparte de todas esas cosas que dijimos, o ese síndrome metabólico, tiene estas tres,
tiene una probabilidad cercana a un 90% de que su paciente no tenga un síndrome metabólico, sino que tenga una enfermedad de Cushing. Entonces, está esta pruebita de la medición de la piel. Entonces, el Cushing tiene piel delgada, el paciente con síndrome metabólico no tendría por qué tener piel delgada, ¿cierto? ¿Cómo se hace la medición? Entonces se le hace en el dedo central, en el tercer dígito, en el dorso de la piel. Aquí la foto lo muestra claramente cómo hay que sacarle una arruga al dedo y posteriormente medirlo con un... ¿cómo se llama este? ¿Un qué? ¿Un qué? Un medidorcito de piel. Y dice pues los endocrinólogos expertos que si usted tiene un grosor de la piel menor a 2 milímetros, eso no es normal. Sumado a 3 equimosis con diámetro mayor de 1 centímetro en ausencia de trauma o venopunción. Paciente con síndrome metabólico que no haya tenido trauma no tiene por qué tener equimosis. Eso sumado a una osteoporosis soportado por DEXA, cada vez pues más frecuente el tamizaje de la osteoporosis, ¿cierto? Entonces, digamos que no es raro usted encontrarse en sus consultas de seguimiento pacientes con, le pidieron el examen para la osteoporosis, señora, efectivamente usted tiene osteoporosis. Entonces, el paciente que tenga estas 3 cosas, lo que hay que hacer es medirle el cortisol y ya no seguirlo tratando como al síndrome metabólico, sí, tiene que bajar de peso y la señora dice, ay, doctor, es que yo no como y vea como estoy de gorda, cada día subo más de peso. Sino que aquí ya necesitamos endocrinología, ¿listo? Entonces, como que mi llamado o el mensaje que quiero dejar hoy es ese en la enfermedad de Cushing. Los otros aspectos de la enfermedad, digamos que requieren mucha más experiencia y son en realidad mucho mejor manejados por los endocrinólogos que por nosotros o que por el médico general. Finalmente, el papel del médico general en los tumores de hipófisis en el servicio de urgencias es aquí, en la apoplejía pituitaria. ¿Qué es eso? Entonces, clínicamente es una cefalea súbita, ¿cierto? Con alteración visual y deterioro del estado mental. Y eso se produce porque el tumor tiene un crecimiento rápido y ocurre un infarto y una hemorragia intratumoral. Y da este cuadro clásico, que puede ser una hemorragia subaracnoidea. Sí, puede ser una hemorragia subaracnoidea. ¿Y cómo hace usted para saber que es una hemorragia subaracnoidea de un adenoma y no de un aneurisma roto? Pues ahí está completamente indicado una imagen, ¿cierto? Entonces, paciente con cefalea súbita y alteración visual es igual a imagen diagnóstica. ¿Listo? Es que es la migraña y que él le da la migraña. Cefalea, normalmente la migraña no es súbito, ¿cierto? Entonces, paciente con cefalea súbita siempre es una urgencia. Siempre yo digo, paciente con cefalea, usted se le puede olvidar hacerle muchas cosas, nunca se le puede olvidar hacerle fondo de ojo ni rigidez nucal. Nunca se le pueden olvidar esas 2 cosas, ¿cierto? Porque descartan las alteraciones más graves. No significa que no hay que hacerle de todo. Hágale de todo, pero no se le olviden esas 2 que frecuentemente se olvidan. El objetivo entonces de ese paciente es hacer el diagnóstico, hacerle la imagen y la clave o digamos lo más grave de estos pacientes es la alteración hidroelectrolítica por una falla adrenal. Entonces siempre en estos pacientes pedir los iones y si usted tiene una alta sospecha o la imagen es altamente sospechosa, está indicado el manejo con hidrocortisona, ¿listo? Que es lo que mejora el trastorno hidroelectrolítico y la falla suprarrenal aguda. Finalmente, invitarlos a un curso de actualización en neurocirugía que está organizando la Asociación Colombiana, que es el jueves 25 de julio en el Hotel Intercontinental. Las inscripciones allá con el doctor Úsuga. Hoy hace como que descuentos, me dijo. Muchas gracias.